Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca he dormido bien en esta ciudad. El aire es espeso, como si las paredes sudaran humedad vieja y el suelo contuviera un zumbido que solo se oye cuando se apagan todas las luces. Me mudé aquí buscando algo de silencio. Comodidad, quizás. Pero la rutina del insomnio no se dejó atrás. Durante el día, el edificio parece normal. Niños que corren por las escaleras, una vecina que huele a suavizante de lavanda, un portero que no mira a los ojos. Nada fuera de lo común. Pero cuando cae la noche, hay una tensión en el pasillo que no sé explicar. Como si las puertas se hicieran más pesadas. Como si las cerraduras susurraran entre sí cuando uno se da la vuelta. Las primeras noches me desperté sin saber por qué. Un tirón en el estómago, la sensación de haber caído en un sueño que no recordaba. Luego empecé a notar el patrón. Cada madrugada, a las 3 en punto, un portazo seco me arrancaba del sueño. No era un golpe fuerte, ni violento. Más bien algo preciso. Como una orden cumplida. Pensé que sería el vecino del 3A. A veces dejaba la tele encendida toda la noche. Lo escuchaba arrastrar muebles, abrir y cerrar armarios. Aunque nunca me lo crucé en persona. Solo alguna vez lo vi pasar, de reojo, por la mirilla. Tenía los hombros encorvados y caminaba como si sus pies pesaran demasiado. Nunca saludaba. Una mañana, bajando al portal, le pregunté al portero si sabía algo. Mencionó, sin mucho interés, que el piso estaba vacío. El último inquilino murió hace meses, murmuró mientras regaba las plantas secas del vestíbulo. Me detuve en seco. ¿Vacío?, repetí. Él asintió sin levantar la vista. Desde marzo, creo. Esa noche no dormí. Me acosté con la televisión encendida, como para crear una excusa de ruido artificial. Las paredes parecían más delgadas que nunca. El reloj digital de la mesilla marcaba las 2:57 cuando bajé el volumen. Me tumbé de lado, sintiendo el latido en las sienes. Y a las 3 exactas, sonó el portazo. No fue un golpe imaginado. No fue el crujido de la madera ni el eco de una memoria. Fue el sonido limpio de una puerta cerrándose con decisión. Provenía de la pared que comparto con el 3A. El piso que, según todos, lleva meses vacío. Me incorporé de golpe. Todo estaba en silencio. Solo la respiración entrecortada que yo mismo producía, y la certeza desagradable de estar despierto. Durante unos minutos no me atreví a moverme. Solo observé la puerta de mi cuarto, esperando algo. Cuando por fin me levanté y miré por la mirilla del pasillo, no vi nada. Ni una sombra. Ni una luz encendida. Solo el largo pasillo, inmóvil y sin ruido, como si el aire también contuviera la respiración. Volví a la cama con una idea dando vueltas. Si el piso está vacío, ¿por qué suena la puerta? Pasaron 3 noches sin novedad. Intenté convencerme de que había sido un ruido cualquiera, una casualidad mal interpretada por una mente cansada. Pero cada noche, a la misma hora, me encontraba mirando el reloj sin querer. Como si el cuerpo se hubiera adaptado a esa cita invisible. A veces me dormía antes de las 3, pero algo siempre me despertaba segundos antes. Como si alguien me tomara del hombro con dedos helados. El portazo no volvió de inmediato. Solo el silencio, cada vez más denso. Empecé a notar que el aire en mi piso estaba más frío a esa hora, incluso con las ventanas cerradas. Había un olor tenue, casi imperceptible, que surgía del pasillo. Algo que no estaba ahí durante el día. No era podredumbre. Era un olor a encierro, a polvo mezclado con humedad vieja, como si alguien hubiera abierto una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Una madrugada decidí levantarme antes de que sonara. Me senté en la cocina con las luces apagadas, solo el reloj del horno brillando en rojo. A las 2:59, el pasillo pareció tensarse. No hubo portazo. Pero sí un crujido. Lento, como si alguien caminara descalzo sobre la madera sin lijar. Me acerqué con cautela a la puerta de entrada. Coloqué la oreja contra ella. Nada. Silencio absoluto. Cuando abrí la mirilla, vi algo que no esperaba, la alfombrilla frente al 3A ya no estaba. Era una de esas viejas, con letras medio borradas que decían bienvenido. Juraría haberla visto antes.
Pero ahora, solo quedaba un rectángulo limpio entre el polvo del suelo, como si alguien la hubiera levantado esa misma noche. No dije nada a nadie. A la mañana siguiente, revisé los buzones. El del Tresa estaba vacío, pero tenía una llave dentro. Oxidada. Pegada al fondo. Como si alguien la hubiera dejado ahí hace tiempo. A partir de esa noche, el portazo volvió. Siempre a las 3. No más fuerte. No más frecuente. Pero más consciente. Era como si sonara sabiendo que yo lo esperaba. Como si la puerta que se cerraba, lo hiciera por mí. Y los sueños comenzaron. No eran pesadillas convencionales. Soñaba con habitaciones vacías, con pasillos que no terminaban. Con ataúdes sin tapa. Siempre había una luz muy blanca, como la de los quirófanos, pero sin calor. Y al fondo, siempre me veía a mí mismo. Con el rostro pálido, las manos cruzadas sobre el pecho, acostado dentro de un ataúd que no reconocía, pero que sentía propio. Cada vez que el portazo me despertaba, me incorporaba con el corazón latiendo con una violencia absurda. Me costaba respirar. No por miedo, sino por una sensación más profunda, la certeza de que me estaban preparando para algo. El Tresa seguía vacío. Pero cada noche me parecía más habitado. Después de una semana, ya no me preocupaba si el portazo iba a sonar. Sabía que lo haría. Puntual. Preciso. Como si el propio edificio llevara un corazón mecánico que latía a las 3 en punto. Pero algo había cambiado. Ya no me despertaba con el sonido. Me despertaba antes, con la sensación de que alguien me observaba. Abría los ojos en medio de la oscuridad, con la respiración contenida, y la certeza absoluta de que no estaba solo en la habitación. A veces creía escuchar un susurro muy bajo, como un murmullo entre dos paredes que no deberían estar tan juntas. Como si mi habitación se hubiera encogido durante la noche. Una noche, después del portazo, me levanté para beber agua. Al encender la luz del baño, vi algo que me heló, el espejo estaba empañado. Pero yo no había abierto el grifo. No había ducha, ni vapor. Solo el vaho de una respiración reciente, como si alguien hubiera estado allí, observando su propio reflejo. Pasé la palma por el cristal. Al hacerlo, algo me llamó la atención. Mi rostro parecía desplazado. Como si estuviera ligeramente fuera de lugar, unos milímetros más a la izquierda. Me incliné para mirar mejor, y por un segundo, juraría que el reflejo parpadeó antes que yo. Volví a la cama sin apagar la luz del baño. Desde entonces, empecé a notar otros detalles. Pequeños, pero constantes. Un leve cambio en la posición de los objetos. La ventana entreabierta cuando estaba seguro de haberla cerrado. Una huella húmeda en el suelo del pasillo. Una marca tenue en la puerta, como un roce de uñas o el trazo involuntario de una mano que se arrastra sin dirección. Consulté con el portero otra vez. Le pregunté directamente si alguien había entrado al 3A. Su respuesta fue seca. Ese piso está clausurado. No hay nadie. Pero noté que no me miraba a los ojos. Y antes de irme, me dijo algo sin venir a cuento: si oye algo, no abra la puerta. Es mejor así. Esa frase me acompañó el resto del día. Era tan específica que resultaba inquietante. Esa misma noche, decidí comprobarlo por mí mismo. Me senté frente a la puerta de entrada con las luces apagadas. Dejé el reloj sobre la mesa. Me prometí no parpadear cuando dieran las 3. Y entonces ocurrió. No solo escuché el portazo. Esta vez lo vi. Desde la ranura inferior de la puerta, una sombra cruzó el pasillo. Solo duró un segundo. Pero era una silueta humana. Se movía despacio, casi deslizándose, y se detuvo frente a mi puerta. El aire se volvió gélido. La madera crujió. El pomo vibró con suavidad, como si una mano temblorosa se posara en él, indecisa. No abrí. Ni respiré. Me quedé allí, con la frente sudando y las piernas agarrotadas, hasta que el silencio volvió a expandirse como una mancha. Cuando me atreví a mirar por la mirilla, no había nadie. Pero algo me llamó la atención en el suelo del pasillo. Justo frente a mi puerta, una mancha de humedad dibujaba la forma perfecta de una pisada, descalza. Y al volverme, noté algo más: la puerta del baño estaba entreabierta. La luz, que yo recordaba haber dejado encendida, ahora parpadeaba. Y en el espejo, ya no había vaho, pero sí una palabra escrita con trazo seco. Pronto. Tras aquella noche, algo dentro de mí se partió. Ya no era el miedo lo que me mantenía despierto. Era la certeza.
Una convicción que no podía compartir con nadie sin parecer trastornado. El portazo, la sombra, la pisada, el mensaje en el espejo, todo formaba parte de algo que yo no alcanzaba a comprender, pero que me tenía como centro. Intenté ausentarme unos días, dormir en otro lugar, pero no sirvió. Incluso en casa de un amigo, desperté exactamente a las 3, con el eco del portazo retumbando en mis oídos. No lo oía con los sentidos, sino con la memoria. Como un aviso que ya no necesitaba sonido para existir. Volví al edificio sintiéndome como un huésped en mi propia vida. El aire del pasillo era distinto. Más denso. Cargado de electricidad estática. Las paredes olían a tierra removida. Esa noche no esperé despierto. Me acosté temprano, pero dejé una cámara apuntando a la entrada, como un último intento de racionalizarlo todo. Cuando revisé la grabación al día siguiente, encontré algo peor que cualquier imagen concreta. A las 2:59 y 58 segundos, el vídeo se volvió negro. 2 segundos de oscuridad absoluta. Luego volvió la imagen, y en ese instante, la alfombrilla frente a mi puerta estaba torcida. No había sonido. No había figura. Solo ese pequeño detalle, algo había pasado. Algo que la cámara no quiso, o no pudo, mostrar. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Mi rostro empezó a cambiar. Ojeras profundas, piel apagada, una rigidez extraña en los músculos de la cara. En el espejo, a veces tenía la impresión de que mi reflejo parpadeaba con retraso. Como si ya no fuéramos la misma cosa. Hasta que llegó la noche definitiva. Todo estaba en calma. El reloj marcaba las 2:59. Pero no me desperté como siempre. Esta vez ya estaba despierto, de pie, en el pasillo. No recordaba haberme levantado. No recordaba nada. Solo sentía una humedad en los pies, como si hubiera estado caminando por suelo mojado. Y entonces lo escuché. No el portazo, sino el sonido previo. Un susurro. Lejano, pero nítido. Como una voz enterrada bajo capas de tierra. Decía mi nombre. No en voz alta, sino dentro de mi cabeza. El portazo retumbó. Pero esta vez no me sobresalté. Lo estaba esperando. Caminé hacia la puerta con lentitud. Coloqué la mano en el pomo. Lo giré. Del otro lado no había nadie. Solo el pasillo. Pero estaba distinto. Las luces no parpadeaban. Estaban apagadas. La oscuridad parecía líquida. Como una sustancia que se deslizaba por las paredes. Y al mirar hacia la puerta del 3A, lo vi. Estaba entreabierta. No debí entrar. Pero lo hice. No por curiosidad, sino porque todo mi cuerpo parecía empujado hacia allí por una fuerza que no era mía. Dentro, el aire era espeso. No había muebles. Solo una silla en el centro. Encima, una caja de cartón cerrada. Me acerqué. La abrí. Dentro había algo que me hizo retroceder con un espasmo, mi propia ropa. Exactamente doblada como la había dejado en mi piso la noche anterior. Una camiseta con una pequeña mancha de tinta. Un pantalón desgastado. Un reloj roto. Todo estaba allí. Y entonces lo supe. Yo ya no vivía en mi piso. Me había mudado sin saberlo, sin quererlo, a ese otro lugar. Ese apartamento vacío. Ese espacio que necesitaba un inquilino. Y cada portazo no era una señal de advertencia. Era el cierre de algo. Un paso más en un proceso que ahora estaba completo. Desde entonces, sigo despertando a las 3. Pero ya no escucho el portazo. Porque ahora soy yo quien lo da. Siempre me han resultado inquietantes los pasillos de edificios antiguos. No por su arquitectura, ni por la iluminación tenue, sino por el modo en que canalizan el silencio. No importa si estás solo o acompañado, al cerrar la puerta del piso, lo único que queda ahí fuera es ese tubo largo, sin ventanas, donde los pasos se deforman y el tiempo se estira. Mi edificio es uno de esos. Tiene pocos vecinos. Gente mayor en su mayoría, tranquila, casi invisible. Apenas cruzo saludos con nadie. Vivo en el 3er piso desde hace años, y durante todo ese tiempo, el único rostro realmente familiar ha sido el del vecino del 3B, don Alfredo. Anciano, de movimientos lentos, siempre con un gesto de desconfianza, como si el mundo hubiese dejado de ser suyo hacía décadas. Don Alfredo se desplazaba en silla de ruedas. Siempre solo. Nunca había ningún familiar visitarlo. Ni cuidadores.
A veces lo escuchaba arrastrarse por el pasillo, las ruedas quejándose de forma irregular contra el suelo de terrazo. Nunca hablaba. Solo pasaba, cruzando frente a mi puerta camino del ascensor, arrastrando ese eco metálico detrás. Una mañana, noté algo raro. La puerta del 3B tenía el buzón desbordado de cartas. Ningún movimiento. Ningún ruido. Pasaron los días y nadie parecía extrañarlo. El portero no sabía nada. Solo dijo que no lo había visto en una semana y que no había constancia de su salida. La policía vino 2 días después. Revisaron el piso. Según su informe, no había signos de violencia. Ninguna pista. Simplemente, se había ido. Aunque todo seguía en su lugar. Ropa, documentos, medicamentos, incluso la silla de ruedas, perfectamente alineada junto a la cama. Ahí fue cuando empecé a escuchar el chirrido. La primera vez fue a las 3 de la madrugada. Me desperté sin razón aparente, y al quedarme en silencio, lo oí, un sonido irregular, intermitente. Como si algo pesado rodara con esfuerzo sobre una superficie rugosa. Alguien, o algo, moviéndose lentamente por el pasillo. Me acerqué a la puerta. Coloqué el oído. El sonido venía de la izquierda, desde donde estaba el 3B. No me atreví a mirar por la mirilla. Me quedé así, paralizado, hasta que cesó. Como si lo que se desplazaba hubiera dado la vuelta, o se hubiese detenido justo frente a mi puerta. Al día siguiente, traté de ignorarlo. Pero al salir por la mañana, noté algo nuevo. Frente a la puerta de mi casa, una línea tenue recorría el suelo. Como si una rueda de goma, sucia o húmeda, hubiera dejado un trazo a lo largo del pasillo. No quise tocarla. Solo la miré, sintiendo un peso extraño en el estómago. Como si esa línea no viniera del piso de al lado, sino de más lejos. Esa noche, el sonido volvió. Más insistente. Más próximo. Y esta vez, al despertar, sentí que había estado soñando con ruedas. Con pasillos infinitos. Con el eco de un cuerpo sin rostro avanzando lentamente hacia mí, sin descanso, solo obedeciendo al sonido de su propio avance. Empecé a cerrar la puerta con doble vuelta. No por seguridad, sino por una necesidad absurda de marcar una frontera. Quería sentir que lo de fuera no podía cruzar. Que el sonido no podía filtrarse entre las juntas de madera. Pero el chirrido no necesitaba abrir nada para entrar. Cada noche era más claro. Más decidido. No era solo un roce de ruedas. Era un desplazamiento medido. Avanzaba unos segundos, se detenía, luego volvía a avanzar. Como si la cosa que se movía ahí fuera necesitar a calcular el paso siguiente antes de darlo. Como si midiera la distancia entre sí misma y mi puerta. La cuarta madrugada, me atreví a mirar por la mirilla. No vi nada. Solo el pasillo vacío, bañado por la luz mortecina del fluorescente. Pero cuando retiré el ojo, noté algo. Un temblor muy leve. Una vibración casi imperceptible. Pegué los dedos a la madera. Y lo sentí, un golpe sordo. Suave. Como una mano que se apoya sin fuerza. Y después, nada más. Por la mañana, al abrir la puerta, encontré algo nuevo. Una marca. No una línea de rueda esta vez. Sino una especie de roce sobre la pintura de la puerta. A la altura del pomo. Como si alguien hubiese intentado empujarla, o simplemente apoyado la frente contra ella durante horas. A su lado, casi imperceptibles, estaban las huellas. No de zapatos. No de patas. Sino de manos. Manos arrastradas por el suelo. Esa fue la primera vez que consideré abandonar el piso. Pero no lo hice. La razón me decía que era una coincidencia, una broma de mal gusto, o incluso una alucinación provocada por el insomnio. Pero otra parte, más profunda, más animal, sabía que irse no cambiaría nada. Porque lo que se arrastraba en ese pasillo no buscaba a cualquiera. Me buscaba a mí. Instalé una toalla enrollada bajo la puerta. Pegué papel grueso en la mirilla. Cambié el colchón al salón. Empecé a dormir con auriculares, reproduciendo sonidos blancos para no escuchar nada. Pero el cuerpo siempre lo sabe. Me despertaba igual. Con el corazón latiendo demasiado rápido, con la boca seca, y con la certeza de que, del otro lado, alguien me esperaba. La noche que siguió, el sonido cambió. No solo era un chirrido. Ahora se acompañaba de otra cosa, un arrastre más viscoso. Como si algo, además de la silla, se deslizara por el suelo. Algo que no estaba diseñado para moverse, pero que lo hacía igual. Con esfuerzo. Con intención.
A la mañana siguiente, no hubo marcas en el suelo. Hubo algo peor. Justo frente a la mirilla, sobre la pintura blanca de la puerta, alguien había dejado la marca húmeda de una palma entera. Una mano abierta, con los dedos separados. Como si la hubiese apoyado allí, mirándome, sabiendo que yo estaba al otro lado. Y esa noche, por primera vez, soñé con don Alfredo. Estaba en su silla. En el centro del pasillo. Pero no me hablaba. Ni me miraba. Solo tenía la cabeza caída, ladeada, como si estuviera escuchando algo que venía desde el suelo. Sus manos colgaban inertes a los lados, pero la silla se movía sola. Un chirrido largo. Un giro lento. Y después, el sonido de algo húmedo tocando la madera. Me desperté sobresaltado. Y en la oscuridad, sin moverme, supe que ya no era un sueño. Porque, justo al otro lado de la puerta, las ruedas habían dejado de moverse. Pero algo seguía arrastrándose. Desperté con la respiración descompasada, el pecho subiendo y bajando como si hubiese corrido. Estaba cubierto de sudor, pero el aire a mi alrededor era gélido. No por el clima. No por la hora. Sino por algo más profundo. Como si el calor del cuerpo se perdiera en una presencia que no podía verse, pero que llenaba el espacio. La puerta seguía cerrada, pero al acercarme noté que el papel que había pegado sobre la mirilla se había despegado. No del todo. Solo una esquina, como si alguien lo hubiese arrancado con cuidado. Como si quisiera mirar hacia adentro. Apreté el papel contra el cristal de nuevo y reforcé los bordes con cinta. Después volví al salón, sin atreverme a dormir. Me senté en el sofá, mirando la entrada como si eso bastara para contener lo que fuera que había al otro lado. A las 3:06, ocurrió algo nuevo. El sonido no vino del pasillo. Vino del interior. Un leve crujido, como el de una tabla de madera al ser pisada con peso. Provenía del dormitorio. Me levanté muy despacio, como si cualquier movimiento brusco fuera una provocación. Crucé el umbral. Encendí la luz. Vacío. Pero algo no estaba bien. El armario, que siempre permanecía cerrado, tenía ambas puertas ligeramente abiertas. Dentro, la ropa colgaba en aparente orden, pero en el suelo, entre los zapatos, había algo que no pertenecía a ese lugar, una marca circular en el polvo. El contorno exacto de una rueda. Como si alguien hubiese estacionado una silla allí, justo frente a mis cosas. Y al lado, en paralelo, las marcas irregulares de dos manos arrastrándose en dirección a la cama. Volví al salón con una urgencia que me costaba explicar. Cerré todas las puertas. Me encerré en el baño, temblando, sin atreverme a pensar. Y fue ahí, en ese encierro sin ventanas, donde escuché lo que no debía haber sido posible. Un sonido sutil, apenas perceptible, como si unas uñas se deslizasen por debajo de la puerta de entrada. Rasgando la madera en movimientos lentos, rítmicos. Una y otra vez. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Me acerqué más tarde, cuando la luz del amanecer empezó a asomar por las rendijas. La puerta seguía cerrada. Pero al arrodillarme, vi que la base tenía ahora 3 surcos paralelos. Como si unas uñas reales, con carne y dirección, hubieran querido abrirse paso. No de forma violenta. No con rabia. Sino con paciencia. Como quien tiene tiempo infinito. Y sobre el suelo, justo donde terminaban los surcos, había algo más. Una bolita de papel arrugada. La desplegué con dedos temblorosos. Era una foto. Antigua. En blanco y negro. Mostraba el pasillo de nuestro edificio, mucho más deteriorado. Al fondo, una figura en silla de ruedas avanzaba lentamente hacia la cámara. La imagen estaba borrosa. Excepto por un detalle, mi puerta, claramente visible, con el número marcado a mano sobre el marco. Y lo que me congeló no fue la figura. Fue que, a través de la mirilla, algo me observaba. Un rostro muy pálido. Sin expresión. Que no era el mío. No salí en todo el día. La fotografía que encontré seguía sobre la mesa del salón, doblada por los bordes como si alguien la hubiese sostenido muchas veces. Intenté ignorarla. Pensar que era una coincidencia. Que alguien me estaba gastando una broma. Pero sabía que no. Porque durante la tarde, aunque el edificio permanecía en silencio, cada tanto me llegaba un sonido lejano, como si una rueda oxidada girara sola en algún piso inferior. Una y otra vez. Lenta. Constante. Persistente. Al anochecer, sellé la puerta desde dentro. Coloqué muebles apoyados contra ella. No por protección, sino por necesidad.
Quería que el ruido tuviera que luchar para entrar. Que si se atrevía, al menos dejara huella. Esa noche no dormí. Solo me senté frente a la entrada con una linterna en la mano. Esperando. Observando. Escuchando. A las 2:58, el silencio se volvió más denso. A las 3 exactas, las ruedas comenzaron a moverse. Esta vez no venían del pasillo. Venían del interior de la casa. Me giré despacio. La linterna iluminaba el suelo a medida que avanzaba. Nada. Ni una figura. Ni una sombra. Solo el sonido. El eco suave, irregular. Un chirrido conocido, como si la madera reconociera el peso. Avancé hasta el dormitorio. Estaba vacío. Pero las marcas estaban allí. Las mismas líneas curvas. Las mismas huellas de palma que se desdibujaban a medida que se alejaban de la cama. Volví al salón. Y entonces lo vi. La puerta de entrada estaba abierta. No del todo. Solo una rendija. La suficiente para que la mirilla ya no estuviese cubierta. Me acerqué con pasos lentos, como si estuviera entrando en mi propia pesadilla, una que ya no podía distinguir del mundo real. Me agaché. Miré por la rendija. Nada. Pero el aire estaba distinto. Más pesado. Más húmedo. Y sobre el suelo, junto al umbral, una marca reciente. Una única huella, de una rueda que acababa de pasar. Quise cerrar la puerta. Pero algo al otro lado empujó con suavidad. No con violencia. No con prisa. Solo una presión constante, medida, como si quien estuviese ahí supiera que no tenía que forzar nada. Que al final, yo abriría. Y lo hice. La silla estaba frente a mí. Vacía. Antigua. Las ruedas cubiertas de polvo. El respaldo deshilachado. Pero algo en ella vibraba, como si aún conservara el calor de un cuerpo que se acaba de levantar. No había nadie. Pero el pasillo olía a humedad, a yeso, a medicamento seco. Y entonces lo supe. Don Alfredo nunca se fue. Solo cambió de lugar. Y ahora necesitaba que alguien ocupara su sitio. Desde aquella noche, el sonido no ha cesado. No siempre a las 3. A veces más tarde. A veces más temprano. Pero cada vez, más cerca. Porque la silla ya no rueda sola. Ahora se mueve con otro cuerpo encima. Y yo la oigo desde dentro. Porque ya no soy el que espera del otro lado. Soy quien viene. Siempre me ha incomodado el silencio absoluto. Hay algo artificial en él. Como si el mundo hiciera un esfuerzo demasiado grande por parecer tranquilo. Prefiero el murmullo bajo de una ciudad que no duerme, el zumbido del frigorífico, el goteo de una tubería mal cerrada. Porque en esos sonidos, al menos, sé dónde estoy. Me mudé al edificio por razones prácticas. Buen precio, ubicación decente, sin vecinos por encima ni por debajo. Solo una pared compartida con el apartamento contiguo, el 2C. Nadie parecía vivir ahí. La puerta tenía el pomo oxidado, el buzón sellado, y la cerradura cubierta por una placa de yeso a medio pintar. Como si alguien hubiera querido borrar esa entrada sin llegar a hacerlo del todo. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Si algo puede llamarse normal en un lugar donde las escaleras crujen sin peso y el ascensor se detiene a veces entre pisos sin explicación. Pero entonces llegó la voz. Una noche, justo al acostarme, la oí. Débil. Muy tenue. Como si viniera desde la otra cara de la pared que compartía con el 2C. Era apenas un murmullo. Una sílaba que no lograba entender, repetida una y otra vez. Pensé que sería alguien hablando por teléfono, o una radio encendida con el volumen muy bajo. Me giré y traté de dormir. Pero la noche siguiente volvió. Y la siguiente. Siempre a la misma hora, entre las 2:45 y las 3. Nunca más de 15 minutos. Siempre la misma voz, débil, como temblando de frío. A veces parecía decir mi nombre. O algo parecido. No con claridad. Más bien como si estuviera hablándolo dentro de un sueño. Intenté grabarla con el móvil, pero el micrófono no captaba nada. Solo estática. Como si la voz viviera en una frecuencia que los aparatos no entienden. Una tarde, salí al pasillo y me acerqué a la puerta del 2C. Quería asegurarme de que no hubiera nadie. Me bastaba con oír un paso, un sonido, una televisión. Pero no había nada. Ni ruidos ni signos de vida. Solo una cerradura tapada y el olor seco del yeso envejecido. Pensé en tocar la puerta.
pero no lo hice. Esa noche, la voz fue más clara. No decía palabras. Lloraba. Un llanto bajo, como contenido. Como si alguien se hubiese acostumbrado a llorar sin ser escuchado. Me levanté y pegué el oído a la pared. El sonido no era uniforme. A veces se desplazaba, como si la persona estuviese caminando dentro del cuarto contiguo. A ratos más cerca, a ratos más lejos. Pero lo que me hizo retroceder no fue el llanto. Fue una pausa. Un momento exacto en que el sonido se detuvo por completo, y durante ese silencio, sentí una respiración del otro lado. No en sentido figurado. Una exhalación real, profunda, justo a la altura de mi oído. Como si alguien se hubiese apoyado contra la pared al mismo tiempo que yo. No dormí el resto de la noche. Y al amanecer, tomé una decisión. Tenía que entrar al 2C. No sabía cómo explicarlo sin sonar paranoico. La mayoría de la gente, si contara lo de la voz, asumiría que era un sueño, una confusión del insomnio, un eco de recuerdos o sonidos mal interpretados. Pero yo lo sabía. Esa voz era real. Estaba ahí. No siempre. No a voluntad. Pero aparecía. Como si alguien esperara que el mundo durmiera para intentar ser escuchado. Fui a hablar con el administrador del edificio. Le pregunté, con cautela, si el 2C seguía deshabitado. Me dijo que sí, sin vacilar. Que llevaba años clausurado por irregularidades estructurales. Que incluso había sido tapiado parcialmente y que no había acceso desde el interior. Pero al preguntarle qué había dentro, su tono cambió. No dijo nada concreto. Solo encogió los hombros y murmuró algo como lo mejor es no meterse en esas cosas viejas. Esa noche, la voz volvió. Esta vez más urgente. No gritaba. No pedía ayuda. Solo murmuraba. Pero el ritmo era distinto. Como si la desesperación se hubiese vuelto rutina. Como si la voz ya no esperara respuesta, solo repetición. Me acerqué de nuevo a la pared. Coloqué la palma abierta sobre ella. Y sentí calor. No como una corriente. Era más sutil. Como si la superficie del muro estuviera algunos grados por encima del resto. Como si alguien respirara del otro lado, constantemente. A la mañana siguiente tomé una linterna, una mascarilla, y bajé al trastero del edificio. Allí guardan herramientas para reparaciones menores. Me hice con una espátula, un martillo, y una barra larga de hierro. Nadie me vio. Esa misma noche, esperé hasta que todo el edificio quedó en silencio. Apagué las luces de mi piso, cogí las herramientas y salí al pasillo. Me detuve frente a la puerta sellada del 2C. La pintura blanca parecía fresca, pero al tocarla, el yeso se resquebrajaba con facilidad. Era un trabajo mal hecho. Apresurado. Como si hubieran querido cerrar el lugar sin hacerlo bien del todo. Golpeé una vez. Nada. Una segunda. El yeso cedió. Y a la tercera, el hueco se abrió lo suficiente como para ver el interior. Una oscuridad densa, que parecía no haber sido interrumpida en años, me recibió. Metí el brazo con la linterna encendida. El haz de luz reveló una entrada estrecha, cubierta de polvo, pero intacta. No había muebles rotos ni humedad en las paredes. No había abandono. Solo ausencia. Rompí el resto del hueco y me deslicé dentro. El silencio era absoluto. Incluso mis pasos sonaban apagados, como si el lugar amortiguara el ruido por costumbre. Lo que vi me dejó helado. Todo estaba dispuesto como en cualquier otra vivienda, salón, cocina, un pasillo corto hacia lo que supuse eran los dormitorios. Pero todo estaba cubierto de una capa fina de polvo que no ensuciaba. Parecía más bien, depositada con cuidado. Como si nadie hubiese estado allí en mucho tiempo, y al mismo tiempo, alguien siguiera viviendo. En una mesa del salón había una taza. Dentro, un líquido espeso, negruzco. No café. No té. Algo más denso, coagulado. Pero fresco. Y al lado de la taza, una servilleta arrugada. Con algo escrito a mano. Solo una palabra. Ayuda. Me quedé inmóvil junto a la mesa, con la linterna temblando en mi mano. La palabra en la servilleta no parecía escrita con tinta. Tenía un color más oscuro, más espeso, más orgánico. No quise tocarla. No por miedo al contenido, sino porque, de algún modo, sentía que el papel seguía caliente. Seguí avanzando por el apartamento, moviéndome despacio, como si cada paso pudiera despertar algo. No era un lugar abandonado. Todo lo que veía parecía dispuesto con intención. Una manta doblada sobre el sofá.
Un cenicero con la forma exacta de una mano abierta. Cortinas pesadas que no dejaban pasar luz, pero que tampoco estaban completamente cerradas. En el pasillo, encontré 3 puertas. La primera daba a un dormitorio pequeño. La cama estaba hecha, pero la sábana tenía la forma hundida de un cuerpo que aún no había terminado de levantarse. El armario abierto, vacío. En el suelo, una zapatilla solitaria apuntando hacia la pared. No había espejo, pero el aire parecía reflejarme. Como si yo no fuera el único observador. La segunda puerta llevaba al baño. Olía a óxido y algo más, tierra mojada, encierro, aliento. El espejo estaba roto, pero solo por dentro. La superficie no tenía grietas, pero el reflejo aparecía deformado, como si el cristal tuviera su propia memoria. Mi rostro, al mirarlo, parecía más delgado. Más pálido. Como si el apartamento me estuviera absorbiendo desde el momento en que crucé el umbral. La tercera puerta estaba cerrada. No con llave. Solo encajada. La toqué con los dedos. Estaba tibia. Escuché algo. No era una voz. No exactamente. Era un sonido leve, repetitivo. Como el roce de uñas sobre madera. O de una respiración muy lenta, interrumpida por pequeños jadeos. Empujé. La habitación era pequeña, cuadrada, sin ventanas. Al fondo, una silla. Vacía. O eso pensé. Al acercarme, vi que detrás, sobre la pared, había marcas. Decenas. Rayas verticales hechas con algo filoso. Cientos de ellas. Algunas tan profundas que habían arañado el ladrillo. En una esquina, una fotografía clavada con una tachuela oxidada. La saqué con cuidado. No reconocía el lugar. Era una imagen de una habitación parecida, pero más iluminada. En el centro, alguien sentado, con el rostro fuera de cuadro. Lo único que se veía con claridad era la pared y las marcas. Las mismas marcas que tenía frente a mí. Me giré para salir. La puerta estaba cerrada. No de golpe. No con violencia. Solo cerrada. Como si algo hubiese esperado mi distracción para moverse en silencio. La linterna parpadeó. Y entonces, en esa semioscuridad, lo oí con claridad. Una voz. Delgada, rasgada. Y esta vez no venía de detrás de las paredes. Venía desde el techo. La voz venía desde arriba, y no parecía llamarme. Más bien murmuraba, como si recitara algo para sí misma. Un sonido rítmico, ajeno al idioma. Como si las palabras no estuvieran destinadas a ser entendidas, sino simplemente repetidas, una y otra vez, hasta que alguien más las escuchara. La linterna falló por completo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con la espalda contra la pared de las marcas. Podía oírlo todo con claridad, el crujido del yeso sobre mi cabeza, el leve goteo de algo espeso en una esquina, el roce de lo que parecían dedos desnudos deslizándose sobre una superficie invisible. Intenté abrir la puerta. No se movía. No estaba bloqueada. Solo, no quería ceder. Como si la madera ya no respondiera a mis manos. Como si obedeciera a otra voluntad. No sé cuánto tiempo pasó. Pero en algún momento, la puerta se abrió. No porque yo la forzara, sino porque algo al otro lado la soltó. Crucé el umbral sin pensar. El pasillo parecía más largo que antes. O quizás más estrecho. Las paredes estaban más cerca, más cálidas, como si respiraran. Y en ese aire cerrado, reconocí olores que me eran familiares. Mi jabón, el detergente de mi ropa, la tinta de mi cuaderno. Como si el lugar comenzara a oler a mí. Al llegar al salón, me detuve. Algo había cambiado. La taza seguía en la mesa. Pero ahora estaba vacía. La servilleta también. Limpia. Solo había una cosa nueva. En el centro del sofá, perfectamente doblada, estaba mi camiseta. La misma que había perdido hacía días y no lograba encontrar. Con la pequeña mancha de tinta en el cuello y el hilo suelto en el puño. Era la mía. No una copia. No un recuerdo. La misma. Volví a mirar la habitación. Nada se movía. Pero la sensación de ser observado se hizo insoportable. No desde un ángulo concreto. Desde todas partes. Como si las paredes tuvieran ojos invisibles, húmedos, fijos. Y entonces lo entendí. No había nadie del otro lado de la pared. Yo era el otro lado. La voz que escuchaba no era una advertencia. Era una repetición. Una memoria atascada, esperando eco. Y al entrar, al cruzar sin permiso, había completado el ciclo.
Había tomado el lugar que alguien ocupó antes que yo. Ahora, desde mi piso, desde mi cama, alguien más empezará a oírme. Mi voz, débil, sin forma. Llamando sin saber por qué. Pidiendo ayuda sin recordar el motivo. Y poco a poco, las paredes le parecerán más finas. Hasta que entienda que no está solo. Solo, del lado equivocado. Viví durante años sin prestar demasiada atención al resto del edificio. Supongo que, como muchos, aprendí a cerrar la puerta y olvidarme del mundo que queda del otro lado. El rellano era solo un espacio intermedio, sin importancia. Pero eso cambió cuando empecé a escuchar el timbre del 3B. Era siempre por la noche. Entre las 2 y las 3. Un solo sonido. Corto. Limpio. No estridente, pero lo bastante agudo como para sobresalir del silencio. Al principio lo ignoré. Pensé que alguien había marcado por error. O que un vecino insomne tenía visitas extrañas. Pero lo curioso es que el timbre nunca sonaba durante el día. Ni a primeras horas de la noche. Solo a esa hora incierta en la que todo parece estar dormido, pero aún no del todo. Y lo más extraño, nadie respondía. Vivimos pocos vecinos en este bloque. Conozco de vista a todos menos al del 3B. No lo he visto jamás. Su puerta siempre está cerrada, sin ruido, sin correspondencia acumulada. Tampoco tiene alfombrilla. Y el portero jura que no lo ve desde hace meses. Una madrugada, tras varios días de timbres persistentes, me levanté con fastidio y salí al pasillo. Me acerqué sin hacer ruido. Esperé. A las 2:47, el timbre sonó. Nítido. Pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Las luces, como siempre, tardaban en encenderse del todo, parpadeaban antes de estabilizarse. Miré hacia la escalera. Nada. Ni un paso. Ni un movimiento. Solo el silencio posterior, ese que queda después de una acción interrumpida. Volví a mi piso, pero esa noche no dormí. Sentí algo. No miedo, exactamente. Más bien una incomodidad constante. Como si el sonido se hubiera quedado pegado dentro del pecho. Las siguientes noches se repitió. Y empecé a notar algo inquietante, siempre era el mismo timbre. La misma cadencia. El mismo tono. Como si fuera una grabación. Un gesto sin variación. No era alguien que esperaba ser recibido. Era alguien que cumplía un acto. La noche en que decidí vigilar fue distinta. Bajé a la planta del 3B poco antes de las 3. Me escondí tras la puerta entreabierta de la escalera. No podía ver la entrada del piso directamente, pero sí el pasillo. Lo suficiente. A las 2:51, escuché los pasos. Lentos. Arrastrados. Y entonces apareció. Una figura alta. Flaca. Demasiado erguida. Caminaba sin urgencia. Se detuvo frente a la puerta del 3B. No parecía respirar. No parecía moverse. Solo levantó el brazo y pulsó el timbre. Una sola vez. Y ahí fue cuando lo noté. No tenía rostro. Ningún rasgo. Solo una piel lisa, grisácea, donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Una máscara de carne sin contenido. Y sin embargo, miraba. No hacia la puerta. Hacia mí. Volví a mi piso sin recordar cómo había subido. La memoria de esa noche es borrosa, como un sueño febril mal registrado. Sé que cerré la puerta. Sé que eché el cerrojo. Y sé que me senté en la cama sintiendo que algo invisible se había instalado dentro del edificio. Algo que ya no necesitaba abrir puertas para entrar. No pude dormir. No por miedo. Era otra cosa. Una sensación de desplazamiento. Como si no encajara del todo en mi propia casa. Como si el aire me empujara con suavidad, indicándome que ese espacio ya no era exactamente mío. La mañana siguiente fue aún más inquietante. Fui al buzón, como cada día. Encontré 2 cartas dirigidas a mí, pero mi nombre aparecía mal escrito. La primera letra era correcta, pero el resto estaba desordenado. No parecía un error de imprenta. Más bien un intento de reproducir un nombre olvidado. Subí al portal con una inquietud que no sabía explicar. Al entrar en casa, vi el marco de fotos del pasillo. Una imagen de hacía años, en la que aparecía con mis padres. Lo miré con atención. Y entonces lo noté. Mi rostro estaba borroso. No por desgaste, ni por suciedad. Era un difuminado selectivo. Como si algo lo hubiese editado.
como si el papel se negara a recordarme. Pensé que era un fallo de la foto, que lo había imaginado. Pero al revisar las demás, ocurrió lo mismo. En cada una, yo estaba menos definido. A veces apenas una sombra, otras veces un hueco entre personas. Como si mi presencia no fuese sólida. Como si hubiera estado en esos lugares, sin dejar huella. La noche siguiente volví a oír el timbre. No bajé. No me acerqué. Solo me quedé de pie frente a mi puerta, conteniendo la respiración. Y tras el timbre, llegó un segundo sonido. 3 golpes. Pausados. Fuertes. No en el 3B. En mi puerta. No miré por la mirilla. No dije nada. Solo me quedé ahí, sintiendo como algo del otro lado se asentaba con calma. Como si supiera que no tenía prisa. Que tarde o temprano, yo abriría. A la mañana siguiente, encendí el teléfono y abrí mis redes sociales. Mi perfil seguía ahí. Pero había algo extraño. Las fotos recientes mostraban mis comidas, mis paseos, mis libros. Pero en ninguna salía yo. Ni una sola. No había selfies. Ni fotos etiquetadas. Ni recuerdos. Como si mi rostro ya no fuera parte de mi propia vida. Y entonces lo recordé, no era solo el rostro de la figura lo que faltaba. Era como si nunca lo hubiera tenido. Como si estuviera esperando que alguien más lo perdiera. Durante días, traté de aferrarme a los hechos. A lo físico. Mi casa seguía igual. Mi ropa, mis objetos, los muebles en su lugar. El reflejo en el espejo aún me respondía. Pero algo fallaba en la forma en que los demás me percibían. O en cómo dejaban de hacerlo. Fui al supermercado donde compraba cada semana. Al pagar, el cajero me miró con un gesto educado, como si me viera por primera vez. ¿Es la primera vez que viene por aquí?, preguntó, casi sin intención. No respondí. Solo salí. Una vecina con la que solía coincidir en el ascensor no me devolvió el saludo. Ni siquiera fingió no reconocerme. Fue peor, no me vio. Caminó junto a mí como si yo no existiera. Esa noche, decidí hablar con alguien. Llamé a un amigo, uno de los pocos con los que aún mantenía contacto. Me contestó una voz con tono neutro, educado. ¿Quién habla? Dije mi nombre. Silencio. Creo que se ha equivocado de número. Colgó. Al revisar el historial, noté que el nombre del contacto se había borrado. Solo quedaba el número. Como si el teléfono también empezara a olvidar quién era. No dormí. Me quedé sentado en el salón, repasando mentalmente todos los detalles de mi vida. Como si repetirlos me anclara. Nombre, edad, cumpleaños, color favorito, recuerdos de infancia. Pero por cada cosa que recitaba, sentía que otra se deslizaba fuera de mi alcance. A las 2:49, el timbre volvió a sonar. Esta vez no desde abajo. Desde dentro del edificio. Muy cerca. Caminé hasta la puerta. No abrí. Me quedé inmóvil, con la mano en el pomo. El sonido no se repitió. En lugar de eso, escuché pasos. Lentos. Inseguros. Pasaron frente a mi puerta, y se detuvieron. Y luego, 3 golpes. Pero no como antes. Estos eran suaves. Delicados. De alguien que sabe que todavía queda algo de ti al otro lado. Pegué el ojo a la mirilla. Y allí estaba. La figura, de espaldas esta vez. Inmóvil. Sin rostro. Pero algo en su postura era distinto. Más tenso. Más presente. Y entonces giró la cabeza. No tenía rostro. Eso seguía igual. Pero su silueta, era la mía. No idéntica. No exacta. Pero reconocible. Como si me estuviera intentando recordar. No abrí la puerta. Ni esa noche ni las siguientes. Pero ya no hizo falta. El timbre siguió sonando cada madrugada. No una, sino 2 veces. Luego 3. Luego un intervalo de silencio, y los golpes. El patrón se repetía como una coreografía, como una rutina ensayada que no requería respuesta. Solo presencia. Pero lo que me perturbaba más no era el sonido. Era el olvido. El mundo comenzó a mirarme como si estuviera desdibujado. La señora de la panadería dejó de saludarme. El portero del edificio ya no abría la puerta al verme llegar. Mis correos electrónicos volvían sin respuesta. Incluso mis notas escritas empezaban a tener letras extrañas. Como si mi caligrafía estuviera mutando en algo que no reconocía. Fui al registro civil. Pedí un duplicado de mi DNI. El funcionario tecleó mi nombre.
Me miró. No figura nadie con ese nombre. Le mostré mi documento. Lo miró, pero sus ojos se nublaron. Me lo devolvió sin decir palabra. Volví a casa. Cerré todas las ventanas. Desconecté el teléfono. Me encerré durante 3 días. Y entonces, en el 4.º día, dejé de escuchar el timbre. El silencio fue peor. Porque sabía lo que significaba. Lo siguiente que desapareció fue mi reflejo. No de golpe. Primero se volvió difuso. Luego tardaba en moverse. Y una mañana, al mirarme al espejo, no vi nada. Solo el cuarto. Solo la pared de detrás. Como si nunca hubiese estado ahí. Intenté llamarme a mí mismo. Repetí mi nombre en voz alta. Nada sonaba familiar. Mi voz se sentía hueca. Alguien más la pronunciaba. Esa noche, salí al pasillo. Y por primera vez, caminé hacia el 3B. La puerta estaba abierta. Dentro, no había muebles. No había ventanas. Solo una habitación vacía, iluminada por una luz tibia que no tenía fuente. Y en el centro, de pie, estaba la figura. Me observaba sin rostro. Pero no hacía falta. Yo sabía que me reconocía. Avancé hacia ella. No con miedo. Con resignación. Porque entendí que no venía a borrarme. Venía a recordarme. Y para eso, debía ocupar mi lugar. Desde entonces, el timbre ha vuelto a sonar. Pero yo ya no lo oigo. Ahora soy yo quien llama. Una vez. Cada noche. Esperando que alguien, en algún momento, me recuerde. Nunca me gustaron las reuniones de vecinos. Demasiada gente opinando sobre goteras que no existen, sobre ruidos que nadie escucha, sobre normas que se inventan al momento. Siempre encontraba una excusa para no asistir. Un turno tarde, una visita imprevista, un dolor de cabeza. En el edificio somos pocos. 10 plantas, 2 vecinos por piso. Los rostros me suenan, pero no los nombres. Es un edificio silencioso. Incluso los niños lo son. Como si las paredes filtraran algo más que el sonido. Aún así, cada cierto tiempo, alguien introduce una nota bajo mi puerta. Papel blanco, letra impresa. Convocatoria reunión comunidad, 8 en el bajo. Nunca firmadas. Nunca selladas. Durante años las ignoré. Pero esta vez, fue diferente. El papel no estaba bajo la puerta. Estaba dentro del buzón de mi nevera. No sé cómo llegó allí. Vivo solo. No tengo copia de llaves por ninguna parte. El sobre era el mismo. Pero esta vez, a mano, añadía una frase. Esperamos contar contigo. No decía esperamos que asistas. Decía contar contigo. Como si mi presencia fuese parte de una suma. Me venció la curiosidad. A las 8:05, bajé al bajo. La puerta del cuarto de reuniones estaba entreabierta. Luz amarilla salía por el hueco, cálida pero turbia, como de bombilla sucia. Entré. Y me sorprendió ver a todos sentados ya, en completo silencio. Nadie hablaba. Nadie me miró. Solo un círculo de sillas, ocupadas por casi todos los vecinos del edificio. Sus rostros estaban relajados. Demasiado. Como si estuviesen esperando algo que ya sabían que ocurriría. En el centro, una silla vacía. No supe si era para mí, pero me senté. Entonces uno de ellos, el del 4.º piso, creo, se puso en pie. Y dijo: lo que se abre, no se puede cerrar. Los demás respondieron, todos a la vez, sin mirarse entre ellos. Ni lo que se ve, se puede olvidar. Después, silencio. Me removí en la silla. Pensé en marcharme. Pero entonces alguien más habló. Hay humedad en las paredes. Y otra vez, el coro. Hay memoria en los ladrillos. Los cánticos continuaron. Pero no subían de volumen. No se volvían más intensos. Todo ocurría con una calma inquietante. Como si ya lo hubieran repetido tantas veces que sus gargantas conocieran las palabras mejor que sus nombres. Cada frase era lanzada como una piedra al agua. Y cada respuesta, como un eco que no moría. Las grietas no son nuevas. Las grietas no olvidan. El sótano pide silencio. El sótano guarda lo que cae. Sentía que el aire era más denso en esa sala. Como si no circulase del todo. Como si el oxígeno tuviera edad. Nadie me miraba directamente,
pero algunos giraban la cabeza muy despacio hacia mí entre cántico y cántico. Siempre con los ojos medio entornados. Siempre sin enfocar. No había presidente de la comunidad. Ni acta. Ni orden del día. Solo frases. Y nombres que no reconocía. Hoy recordamos a Dominga. Ella abrió la grieta. Y a su perro sin lengua. Él aún espera junto al ascensor. Quise levantarme. Salir. Decir que todo era ridículo. Pero algo me lo impidió. No una fuerza física. Sino un miedo muy antiguo. Un miedo que no venía de la razón. Algo en mí entendía, sin poder explicarlo, que romper el círculo traería consecuencias. Así que me quedé. Y entonces ocurrió algo más. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. En completo silencio. Las sillas no chirriaron. Nadie movió los pies. Simplemente se pusieron de pie como si hubieran estado flotando todo ese tiempo. Como si la gravedad se activara solo cuando era conveniente. Y cuando se giraron hacia mí, sentí algo extraño. Eran más altos. No físicamente. No de estatura real. Pero en ese momento, parecían crecer. Como si sus formas hubieran empezado a deslizarse más allá de sus límites. Como si su sombra ya no les perteneciera. El del noveno alzó una mano, extendiendo algo. Un papel doblado. Me acerqué con torpeza. Lo tomé. Era un plano. Del edificio. Pero el mío no estaba marcado. La única puerta señalada era otra. Una que no reconocía. En un pasillo sin ventanas. Estudié el plano con atención. No tenía marcas de imprenta ni detalles arquitectónicos habituales. Era tosco, hecho a mano, sobre un papel amarillento que olía a humedad. La tinta parecía haber sido absorbida por el papel en algunas zonas, como si la información no quisiera ser leída fácilmente. La estructura general coincidía con la del edificio. Pero había diferencias. Pasillos donde no debían estar. Una planta subterránea sin acceso. Puertas sin numerar. Y una en particular, remarcada con tinta más oscura, una habitación cuadrada, aislada, sin conexión aparente con escaleras ni ascensor. Junto a ella, a mano, estaba escrita una sola palabra. Recordatorio. Levanté la vista. La sala estaba vacía. Nadie. Ni una silla fuera de lugar. Ni un sonido al marcharse. No escuché pasos. No vi sombras. Solo supe que me habían dejado allí. Solo. Con el plano en la mano. Salí del cuarto. Subí las escaleras. Todo parecía igual. Pero algo en los pasillos había cambiado. El eco era más largo. Las luces parpadeaban sin apagarse del todo. Y al llegar al rellano de mi planta, supe que algo no estaba bien. Mi puerta ya no estaba. No cerrada. No forzada. Simplemente, no estaba. El lugar donde solía estar era ahora un muro liso, recién pintado. Sin buzón. Sin mirilla. Sin pomo. Sin huella. Revisé los números. La puerta del vecino de enfrente seguía en su sitio. El felpudo. La planta muerta en la esquina. Todo igual. Solo mi puerta había desaparecido del edificio. Saqué el plano de nuevo. Busqué mi piso. Nada. No figuraba. Pero la puerta marcada como recordatorio sí. Y no estaba lejos. Era en el entresuelo. Un rincón que nunca había mirado dos veces. Un pasillo de servicio que siempre había dado por cerrado. Pero esa noche, bajé. La curiosidad era ya una soga suave al cuello. Y ahí estaba. Una puerta de madera más antigua que las otras. Sin número. Con una cerradura grande. No tenía pomo. Solo una rendija. Me acerqué. No vi nada. Pero sentí algo. Un aliento. Cálido. Lento. Constante. Como si algo al otro lado estuviera esperando que lo recordara. No me atreví a tocar la puerta. Pero el aliento al otro lado no se detenía. Era como si el hueco respirara por sí mismo. El aire que salía no era hediondo, ni frío, ni pestilente. Era conocido. Un aroma suave, casi imperceptible, como el que deja a alguien al marcharse, mezcla de papel viejo, electricidad estática y algo que no supe identificar del todo. Algo mío. Retrocedí. Volví a subir, intentando encontrar algún indicio de mi hogar. Pero la planta ya no se parecía a la que conocía. Las lámparas estaban giradas hacia el techo. Las puertas no tenían cerraduras. Y al fondo del pasillo, en lugar del ascensor, había una pared lisa cubierta por un espejo.
Me acerqué. Y no me vi reflejado. No del todo. Mi silueta estaba ahí, pero le faltaban partes. La cara parecía borroneada. Las manos, pálidas como cera. Y detrás de mí, el pasillo se extendía de forma imposible, formando ángulos que no existían en el edificio. Giré sobre mis talones. Nada. Pero cuando miré de nuevo al espejo, había alguien más. Sentado en una silla. Justo detrás de mí. La misma silla vacía de la reunión. No pude ver su rostro. Solo sus manos. Tenían las uñas rotas. Y sujetaban un nuevo papel. Esta vez no lo encontré en el buzón ni bajo la puerta, sino en mi bolsillo. Me detuve. Lo abrí. No decía reunión. Ni recordatorio. Solo tenía una frase, escrita con la misma tinta que el plano. Ahora eres parte del temario. Quise gritar. Correr. Buscar la calle. Llamar a alguien. Pero la salida del edificio ya no estaba donde recordaba. El portal daba a un pasillo de mármol sin ventanas. Y, a lo lejos, varias puertas entreabiertas. De una de ellas, escuché la voz del vecino del sexto, repitiendo aquella frase. Lo que se abre, no se puede cerrar. Y su eco, lejano y mecánico, fue lo último que escuché antes de entrar en esa sala. Donde alguien ya había reservado mi silla.